Aleluya, amado Dios de la gloria, que el cielo y tierra va a pasar, pero tu palabra permanece, amado Dios, y la promesa riquísima que tú nos has dado, tú vas a respaldar tu palabra. Sí, Señor. Yo no sé, amado Dios, cómo es que tú lo vas a hacer, Padre eterno. Yo solamente lo que me toca es creerlo, Padre Dios. Porque por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Enoch, por la fe todos los santos, por la fe Abraham y aún Sara, Señor Jesús de la gloria. Creyeron, Dios mío, la gloria. Aún Noé, Padre, creyó, Señor, y habló de lo que no se miraba, Padre. Aleluya. Él lo creyó, Señor Jesús, y Dios de gloria, que su mensaje estaba correcto, porque se dio a conocer tal como Él lo habló, Padre. No. Y sabemos, Dios mío, poderoso, que como tu siervo ha venido hablando, Padre eterno, así, amado Dios de la gloria, a través de toda la literatura, Señor, podemos ver de que así se va a cumplir. Aleluya. Y por eso nosotros lo creemos. Ahora, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias. Para tu honra y tu gloria, Dios guía. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Amén. Libro de Apocalipsis. 8, 4, 3, 5. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a hablar un poco de la revelación de Jesús. Verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Sí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ajá. Amén. Y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Amén. Sí, amén. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Verso 18. Dice la palabra del Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. Si alguno quitare la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Sí, amén. Que Dios bendiga. Amén. Sí, aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hablar en esta hora, ¿verdad?, de el libro más odiado. ¿Verdad?, de que odia a Satanás. Sí. Es el libro de Apocalipsis. Sí. Señor, amén. Porque el libro de Apocalipsis habla de la revelación. Y revelación, ¿verdad?, es acción. Sí, Señor. Es decir, ¿verdad?, la Biblia entera está, ¿verdad?, escrita solo de acciones del Espíritu Santo. Aleluya, Señor. En los hijos de Dios. Aleluya. Y estos hombres, ¿verdad?, siendo actores, manifestaron, o Dios se dio a conocer a través de ellos. Dios se dio a conocer a través de ellos, porque ellos no vivieron la vida propia, sino que vivieron la vida de Dios. Vivieron la vida, el Espíritu Santo se manifestó en ellos.
Y sabemos de que siempre que Dios se manifestó a través de ellos, siempre Dios estuvo, ¿verdad?, fortaleciéndolo en sus debilidades. Amén. Pero Satanás siempre estaba en contra y estuvo en contra de lo que Dios se propuso hacer en cada edad. Sí, Señor. Sí. Satanás nunca ha estado de acuerdo con el propósito de Dios. Sí. Satanás siempre ha estado en contra del propósito de Dios. Correcto. Y a eso es lo que él viene atacando. A lo que Dios se propuso hacer en su corazón. Correcto. Y lo que Dios se propuso hacer en su corazón siempre es manifestar su palabra para cada edad. Por eso que nosotros podemos ver, ¿verdad?, por su palabra que cuando Él viene y está dando la revelación de Apocalipsis, allí donde Él pone su sello. Correcto. Allí donde Él pone un sello y dice, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda la palabra de esta profecía. Correcto. Y va a haber una bienaventuranza. También, ¿verdad?, dice la palabra que hay de aquel que le quite, Sí. ¿verdad?, y le ponga. Y el que le quite, dice, ¿verdad?, será quitado su parte del libro de la vida del Cordero. Sí. Y al que le ponga, le serán puestas las plagas que están escritas en este libro. Y eso es palabra de Dios. Sí, Señor. Yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, al hablar de la revelación de Jesucristo y ver, ¿verdad?, de que la revelación de Jesucristo fue dada estrictamente para revelar el propósito de Cristo. Correcto. Lo que Él sería, ¿verdad?, y cómo sería Él. Cómo Él vendría a desenvolverlo en cada edad. Correcto. Porque sabemos de que cada edad vino el Espíritu Santo en un mensajero, trajo un mensaje, y al traer ese mensaje, ¿verdad?, Él se dio a conocer conforme a esa promesa. Amén. Y esa promesa era la simiente de Dios. Esa promesa era sobre lo que las puertas del infierno no iban a prevalecer. Correcto. Y si en ese tiempo, ¿verdad?, cada edad tuvieron esa promesa y por esa promesa ellos vencieron hasta donde Dios le determinaba a cada uno llegar, porque sabemos de que hay una cosa que ellos no pudieron vencer y esa es la muerte. Sí, Señor. Y si ellos no pudieron vencer la muerte, era por razón de que la simiente tenía que avanzar a través de toda esa edad. Correcto. Hasta que llegara al tiempo del fin. Aleluya. Pero Satanás siempre viene buscando al simiente cómo detenerla. Sí. Pero él no pudo detenerla en Abel, no pudo detenerla en Noé, ni en Enoc, y él no pudo detenerla ni en Jesús, tampoco la puede tener en esta hora. Sí, Señor. Porque la promesa que Dios da es que aunque él no quiera, es que Dios se va a llevar a esta novia en un rapto. Aleluya. Y antes de ese rapto, él la llamó para reunirla. Correcto. Él la llamó para prepararla, para darle una fe de rapto. Amén, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Entonces podemos ver, ¿verdad?, por su palabra, de que esto es lo que Dios le ha puesto tanto odio en el libro de Génesis. Es lo que le ha puesto tanto odio al libro de Apocalipsis, solo porque Dios da a conocer el principio de la vida de él. Correcto. De Satanás. ¿Cómo viene, verdad? Él viene descubriendo lo que él hizo en el principio. Y en Apocalipsis, porque él le dice el fin de su vida. Es cierto.
¿Cómo va a terminar? cómo él va a terminar. Sí. Entonces Satanás odia el libro de Génesis y el otro libro que odia es Apocalipsis. Sí, así es. Entonces él odia el principio Sí. y él odia el fin. Aleluya. Sí, Señor. Y si nosotros miramos que en el principio la misma simiente de la serpiente como vino en contra de la revelación de la palabra que estaba en un hombre llamado Abel. Y sabemos que Caín era la simiente de la serpiente y Caín no amaba la revelación de Dios. Por eso es que aborreció a su hermano por causa de que Dios le dio una revelación más excelente a Abel que a Caín. Aleluya. Cierto. Entonces Caín lo que hizo fue odiar la revelación. Y por odiar la revelación estuvo en contra de su hermano Abel. Correcto. Sí, Señor. Y Satanás, siendo de que de un principio viene odiando la revelación, en estos últimos días también él odia la revelación. Entonces él viene otra vez en contra de la simiente, pero él piensa que le va a dar muerte como le dio muerte a Abel. Pero sabemos de que hay una promesa en esta hora. Aleluya. Que la promesa de esta hora es para un cambio de cuerpo, Aleluya. es para una transformación, Sí. es para una traslación, Sí, es Señor. para que nosotros, ¿verdad?, nuestros cuerpos mortales se vistan de inmortalidad. Señor. Y él odia esa revelación. Y él está buscando esa iglesia para estar en contra de ella. Él no va a estar en contra de denominaciones. Él no va a estar en contra de iglesias o miembros de iglesias que se congreguen en la iglesia, sino que va a estar en contra de la revelación de Dios. Aleluya. Y cuando ustedes miren un grupo que Satanás está en contra de ella, Sí. y usted mira las demás iglesias que están bien tranquilas, entonces se cuenta que todo lo que está tranquilo no tiene la revelación de Dios. Sí, Señor. Satanás no está en contra de ellos. Pero aquellos que tienen, ¿verdad?, la revelación, Satanás va a estar en contra. ¡Aleluya! Sí, amén. Como lo probamos. Dios por revelación le dice a Abel. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis hoy. Aleluya. Vamos a Génesis. Yo espero que me estén escuchando, ¿verdad? Sí, Señor. Amén. Aleluya. La verdad que yo tengo que hacer, hermano, ¿verdad?, lo que Dios me ha puesto a hacer en esta hora. Sí, Señor. ¿Me entiende? Y no importa que mi garganta se acabe. Pero yo lo que quiero es servir al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Entiende? Yo quiero, ¿verdad?, de que esto sea de ayuda. Te puedo decir, ¿verdad?, de que también puedo salir mejor de este lugar. Sí, Señor. Amén. Porque hay promesa en la palabra. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Correcto. Sí, Señor. Por su llaga. Ya estamos Ya curados. fuimos curados. Sí, Señor. Capítulo 4 de Génesis. Verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí los dos hermanos están adorando al mismo Dios. Correcto. Lo único que uno lo está adorando a su manera y el otro lo está adorando a la manera provista por Dios. Sí, Señor. Por la revelación. Correcto. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire que Dios allí no está viendo con agrado a la persona ni su adoración. ¿Lo captó? Sí, amén. Porque dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Pero miró el sacrificio que Abel estaba haciendo
y recibió como más excelente la adoración de Abel y recibió su ofrenda. Correcto. Pero a Caín y a su ofrenda no fueron aceptadas. ¿Cuánta gente hoy no pueden estar adorando, pero no tienen la revelación de la obra? Y Dios no está viendo su adoración, aunque Él la mira de los cielos, pero no se la está recibiendo. Sí. Él no va a recibir esos personajes, ni va a recibir tampoco su ofrenda o su adoración, porque Él lo que recibe una cosa es su programa. Correcto, Señor. Él lo que recibe es la revelación, pero Satanás lo que hace es odiar la revelación. Aleluya. Sí, Señor. Correcto. Cierto. Entonces, desde ese tiempo, nosotros podemos ver Que Satanás viene en contra que Satanás viene en contra de la revelación de Cristo. de la revelación Está la revelación ahí golpea. de Jesucristo. Ahora, y si viene en contra de la revelación, dijimos la vez pasada, de que Él no se viene en contra del Espíritu, porque Él sabe que al Espíritu no lo puede vencer. No le puede Entonces se viene en contra de los vasos. a donde el Espíritu mora. Ahora mire qué tremendo. Nosotros podemos ver por la palabra que hubo un mensajero y profetizó de estos eventos futuros que hoy en el presente se están cumpliendo. Cierto. Donde él dijo que la iglesia sería encerrada. La verdad, Dice, él dijo de que le prohibirían a los pastores predicar la palabra, dar consolación. dar consolación. A la novia no le permitirían enseñar la palabra de Dios. Sí, sí, lo digo. Y yo creo que podemos decir, hoy se ha cumplido. Amén. Aleluya. Hoy, sí, Señor. A cumplir, Pero Señor. usted puede decir, pero yo miro la iglesia católica dando su enseñanza de la no, de la no. protestante. Pero es que no es con ellos, es con una manada pequeña. Aleluya, sí, Señor. Ahora vea. Quiero leerle algo aquí. Y fíjense en esto. Así que esta revelación me fue dada estrictamente para develar el propósito específico de Cristo, lo que sería y cómo sería en cada edad. Oiga, por esa razón yo dije, mantengan su mente en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera comenzó en el día de Pentecostés. Ahí está la iglesia verdadera comenzando. Entonces hay que tener en mente la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera comenzó en Pentecostés. Aleluya. Sí, Señor. Mire que aún los días de Jesús, a pesar que están los 4 evangelios allí escritos, no te lo está tomando ni en cuenta eso. Porque el libro de los Hechos es la revelación de esos 4 libros. Es correcto, Señor. Amén. Es la edad del león. Es la edad del buey. Es la edad del cara de hombre. Sí. Es la edad del águila. Porque Mateos es el león. Aleluya. En Marcos es el buey. Lucas es el cara de hombre. Y Juan es el águila. Pero después del águila tenemos los hechos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, Señor. Los cuales Pentecostés. Y Pentecostés es la iglesia verdadera. Entonces, allí donde todos tenemos que regresar para ver cómo se debe manifestar la vida de Jesucristo en la iglesia que esté Amén. después del águila. Después del águila. Porque Juan era el águila. Y sabemos nosotros que Pablo, Irineo y San Martín era el león. Colombo el buey. Lutero, Wesley, los pentecostales era el cara de hombre. Y el hermano Branham era el águila. Y ahí tenemos los 4 evangelios. Pero allí no se va a manifestar mucho el tiempo de Pentecostés, sino que lo que se va a manifestar allí solamente la revelación desde el león hasta el águila. Pero los hechos del Espíritu Santo, el tiempo de persecución, el tiempo de encarcelar, el tiempo de ser prisionero,
misionero es hasta el Pentecostés. Aleluya. Señor, amén. Así es. Aunque nosotros podemos ver en sombra y en tipo y figura estos actores que vinieron a través de las edades, los cuales están su nombre, como ahí Pablo, Irineo y San Martín, Colombo, los cuales eso no lo encontramos ahí, Pablo lo encontramos, pero Irineo y San Martín, Colombo, la martirología de la oscura, lo que ellos hicieron, con lo que Satanás hizo en contra de esta simiente. Sí. Pero de que la edad gentil comienza, no se está viendo nada de eso. No se encuentra. A Lutero no lo pudieron matar. Lutero muere de enfermedad, muere. A Wesley la misma cosa. El hermano Branham un accidente. Sí. Ya no hubo martirología. No hubo persecución. Luego nosotros podemos ver de que mira dónde estamos nosotros ahora. Y la gente puede decir, Señor, de que estamos aquí, ¿verdad? Por cosas falsas. No, hermano. Que no somos la iglesia de Dios. Pero siendo de que digo, ¿verdad? De que nosotros regresáramos al principio, le podemos dar una ojeada rápidamente a la Biblia para que nos demos cuenta si vamos marcando el tiempo. ahí es. Señor. Para que nos demos cuenta si vamos al ritmo de la palabra. Sí, Señor. Vamos al libro de los Hechos. Amén. Amén. Porque ahí es donde hay que regresar. Amén. Para ver la manifestación de todas estas cosas. Aleluya. Entonces no voy a ir leyendo toditito el capítulo. Pero vamos a ojearla. Pero por lo menos vamos a ojearla capítulo por capítulo hasta que lleguemos al lugar donde yo quiero que lleguemos. Sí. Verso 4. 1:4. Pero si usted quiere leer el 3, habla de los 40 días. Habla de los 40 días, ¿verdad? De que Jesús estuvo después de su resurrección. El libro de los Hechos, ¿verdad? Sí, amén. En el capítulo 1, verso 3, habla de los 40 días que Jesús anduvo reuniendo otra vez a los discípulos después de su resurrección. Y les habló, ¿verdad?, de la promesa en el verso 8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Amén. Ahí le viene hablando de la promesa que va a venir. Sí. ¿Ves? Pero en esos dos, nosotros podemos ver de que allí donde comienza Pentecostés. Sí. Ahí donde comienza Pentecostés. Ahí donde viene el bautismo del Espíritu Santo. Allí donde después del águila sale un profeta llamado Pedro. Pedro. Que se levanta para confirmar y decir quién era el que estuvo antes de él. Sí, amén. A este que vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces dijeron, gente, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces le digo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo eso está aquí en el capítulo 2. Diciéndoles, no estén pensando de que nosotros estamos llenos de muertos. Esta es la hora tercera del día, lo que habló el profeta Joel, que en los posteriores días se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Aleluya. Ahora en el capítulo 3, esta gente que viene con el poder de lo alto, esta gente que viene, ¿verdad? Y ahora hacer las obras no por ellos mismos, no solamente actividades, sino de que ahora viene el Espíritu Santo vivificando la vida de ellos. Amén. Y a través de ellos haciendo grandes señales y maravillas. Amén. En el capítulo 3 vemos un cojo en el templo de la Hermosa. Después de que han recibido el Espíritu Santo, aquel, ¿verdad?, estaba pidiendo por 40 años allí. Pero decía 40 años que era cojo de nacimiento.
que pedía limosna. Pero luego, ¿verdad?, de que él estaba allí en ese lugar pidiendo, cuando Pedro llega, le digo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel poco, ¿verdad?, se le enderezaron sus tobillos y salió brincando y saltando y dando gloria a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Aleluya. Sí, amén. Señor. Ahora aquí viene el celo de todo lo que miraron, lo que estaban haciendo estos hombres. Hay que mantener en mente quién era la iglesia verdadera. Correcto. Vamos en el 3, ¿verdad? Aleluya. Este está en el capítulo 3 entonces. Ahí en el verso 16, usted puede ver, decir, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Ves? Entonces Dios ahí vino y dice, ahora hermano, verso 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Gloria sea el nombre del Señor. Avanzando un poquito al 4, capítulo 4. Verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, en el sentido de que enseñasen al pueblo, anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel. Sí. Lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿A dónde están llevando a la iglesia de Pentecostés? A la iglesia de los hechos del Espíritu Santo, a los saduceos, a los gobernantes, a los sacerdotes. No les gusta esa adoración. Sí, la odian. Y eran gente que estaban llenas del Espíritu Santo. Pero los saduceos, los fariseos, los ancianos, los herodianos, los esenios, todos ellos eran gente en el Sanedrín. Eran gente que iban a la iglesia, a la antigua Jerusalén. Correcto. Sí. Fueron ellos mismos quienes no sabían del nacimiento del Mesías. Lo que quiero decir, los que eran religiosos, pero a ellos no lo están apresando, sino a los que siguieron a Jesús. A eso ahora que están investidos el poder de lo alto, a eso es lo que están siguiendo. Aleluya. Sí, todas las demás religiones estaban bien. Entonces, en el capítulo 4 vemos que los saduceos también, los sacerdotes también, más bien ellos mismos están buscando junto con el gobernante apresar, a estar en la cárcel a esa gente que viene haciendo estas señales y maravillas. Entonces, ¿a quién es que usted va a ver en la cárcel? Va a volver a ver a Pentecostés otra vez en la cárcel. Aleluya. Sí, Señor. Otra vez. ¿A quién va a ver perseguido? Los Pentecostés. Usted va a ver a Pentecostés otra vez siendo creyentes del Pentecostés. Sí, Señor. Aleluya. Ahora ya comienza la persecución en contra. Y te pones a Pentecostés. Volviendo por ahí. Y dijimos de que él odia la revelación. Sí, Señor. Aleluya. Entonces ahora vamos al capítulo 5, rápidamente. Aleluya. Aleluya. Señor. ¿Me van escuchando, verdad? Sí, amén.
Aleluya. Ahora estamos aquí en el capítulo 5. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer, sí, terminando el 4. Y vamos a leer el verso 32. Solo para que vea cómo es Pentecostés. ¿Cómo viene el Pentecostés desarrollando? Aleluya, Padre. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y tiene otra característica de Pentecostés. Eso es Pentecostés. ¿A dónde decíamos que íbamos a regresar y qué era lo que íbamos a tener en mente? Pentecostés, La iglesia primera verdadera. iglesia verdadera. Sí, señor. Pentecostés. Aleluya. Amén. ¿Cómo tenían la gente en Pentecostés las cosas? En común. En común. Aleluya. ¿Cómo tiene que tenerla en esta hora? En común. Ahora seguimos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido. Heredades y casas, y todo lo que poseían, la vendían y la traían. Y traían el precio de lo vendido. Ahí está. Y hoy la gente nos está acusando a nosotros como estafa solo por tener las cosas en común. Y por cumplir la Y solo por estar cumpliendo esta escritura. Y saber que allí tenemos el patrón. Ahí está la palabra, y regresaría a la ¿Qué hubieran hecho ellos con Pentecostés? Quizás lo meterían preso. Si aquí hubiera estado Pedro, ¿qué hubieran hecho? Lo meten preso, Dios hermano. Le hubieran dicho de que era un estafador. Correcto. Pero no le tocaba a Pedro eso porque apenas era el patrón Sí. para la última iglesia después de la... Cierto, Señor. Aleluya. Pero las heredades y sus casas la vendían y la traían. Y traían todo lo vendido. El precio de lo vendido. ¿Correcto? Esa es la iglesia de Pentecostés. Esta es la iglesia verdadera. Y si esa es la iglesia de Pentecostés, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta hora? Pararnos en la puerta. Sí. Hagamos como cuando alguien va a cazar un conejo. Tápele toditito los agujeros y esperen en la puerta. Sí. Que cuando alguien venga y diga, mira, que ese pastor es un estafador. ¿Por qué dice usted que es un estafador? Porque aquella gente, los pobres, están vendiendo sus heredades y la están trayendo a ellos. Ajá. Párese en la puerta y diga usted, ¿usted es un creyente de la Biblia? Sí, soy un creyente de la Biblia. ¿Cree usted entonces allí los hechos del Espíritu Santo en el capítulo 4, verso 32? Sí, fuerte. Sí, Señor. ¿Cree usted ahí esa escritura en el verso 34? Sí, yo lo creo. ¿Puede vender usted su heredad? ¿Puede vender usted su casa? ¿Y traer el precio de vendido? ¿Está? Lo que pasa es que la gente, hermano, habla porque quiere, porque no conoce los principios. Sí, Señor. Pero la novia conoce esta realidad. Sí. La novia conoce esta palabra. Sí, Señor. Entonces podemos ver que vamos revisando poco a poco la vida de la iglesia. Regresar al principio, lo que odia a Satanás. Lo que él no quiere. Y esto Dios se propuso en Pentecostés. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en mente, vigilar eso. Entonces, el capítulo 5. Aquí viene Ananías con Zafira. Ellos estaban robando, ellos eran miembros de la iglesia. Sí.
Ellos estaban robando de lo que vendían, que era de ellos. Y los vendidos le tenían amor todavía. Por ejemplo, si vendieron una heredad en 10,000 córdobas, ellos agarraron, digamos, 2,000 córdobas, sustrajeron. De los vendidos. Y cuando vienen donde Pedro a cumplir la escritura de lo que Dios puso en sus corazones, van entregando solamente 8,000. Y Pedro no se lo acepta y le dice, es todo esto lo que costó el precio de tu heredad. Antes lo quería todo, Pedro. No era tuyo tu dinero. ¿Por qué? ¿Por qué veniste? Y su rey te quiere mentir aquí a Dios. Y cayó muerto por eso. Pedro no estaba recibiendo, si no era el dinero completo, no lo estaba recibiendo. Qué barbaridad. ¡Qué exigencia! Ese tipo de vende. ¿Qué hubiera hecho hoy el Ministerio Público con esto? Aleluya. Y que hubiéramos tenido una grabación como esta, que aunque la tienen escrita aquí, Ajá. esta gente y tan solamente volvieran a los principios de la Biblia, nos sacarían libres de aquí de este lugar. Correcto. Porque se dan cuenta que ustedes se están yendo otra vez en aquí. Aleluya. No solamente son huyendo de la iglesia, huyéndose a la iglesia. No, hermano. Sino que se dan cuenta que ustedes vida. aquí son pero te damos Padre, Señor del cielo. Porque es escondido esas cosas de los sabios y la regalaste a los niños que quieren. Aleluya. Sí, Señor. Amén. ¿Lo puede ver? Sí, hermano. Sí, Señor. Verso 2. Y su trago de desprecio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ajá. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Lo puso al pie de los apóstoles. Pero Pedro allí está, que es líder de la iglesia. Sí. ¿Por qué permitiste que Satanás pusiera y te robara esa parte? Mírenlo. Señor. Entonces, reteniéndola, no se te queda aquí, y vendida, No estaba en tu poder. no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a ella esta palabra cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él dijo, sí, en tanto. Y Pedro dijo, ¿por qué conveniste intentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán así. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron. Y la sepultaron junto a su marido. Correcto. ¿Lo pueden leer? Sí. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo 5? Lo que estamos viendo aquí en el capítulo 5, una exigencia de que los discípulos están haciendo que entreguen lo completo. No está diciendo que entreguen una parte, Leales a Dios. sino que seamos leales a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Correcto. Bueno, y el asunto de que aquí solamente ya se está viendo, están trayendo el dinero a los apóstoles están viendo de qué están agarrando el dinero, están sosteniendo a la iglesia, y mientras están sosteniendo a la iglesia, todo se mira bien. Sí.
Aleluya, sí, Señor. Pero ahora mira el verso 17 del capítulo 5. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos, la secta. Oiga, de los saduceos. Era una iglesia. 5:17. Se llenaron de celos. No le gustó. Ahora ya va a ver usted por qué no tienen aquí. No es por otra cosa, Sí, sino que señor. por celos. No le gustó esa manera en que estaba actuando. Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública Óigalo. por celos. ¿Por qué no tienen aquí a nosotros? Por celo de la Por cosa en celos común. que hicieron a los discípulos allá. Celo de la cosa en ¿Qué común. estamos teniendo en mente en esta hora? Ya está La verdadera. primera iglesia verdadera. Amén. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, digo, id y puesto en pie en el templo y anunciar al pueblo toda la palabra de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Invocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahí podemos ver que aquí el ángel del Señor los saca de la prisión. Esa es una promesa, no se ha visto. Y ahora estamos aquí nosotros. Y sabiendo de que esta es una iglesia de Pentecostés, sabiendo de que este es el patrón a donde nosotros debemos regresar al principio, ¿Qué espera? no debemos estar nosotros aquí a la expectativa. Sabiendo que en cualquier momento nosotros salimos de este lugar. ¿Cómo? No lo sabemos. Sea por medio de un ángel, sea de que Dios venga y use cualquier hombre allá. Pero con seguridad nosotros no vamos a cumplir ningún tiempo al gobierno. No, Porque todo esto es por celo. Aleluya. Señor, la vida que estaba viviendo. Correcto. Verso 25, fíjese. Lo puede leer el 24. Cuando oyeron esta palabra el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, 5:24, ¿verdad? Sí. Y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué iba a pasar? Pero viniendo unos, le dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Andaban detrás de la iglesia de Pentecostés. Desde que ya tuvieron cosas en común, ahí andaban detrás de ellos. Ahora levante su cabeza y vigile dónde está esa iglesia. ¿Dónde está el Gallardo? ¿Dónde está esa iglesia con todo su poder? ¿Dónde está esa iglesia que está compartiendo sus bienes, vendiendo sus heredades, para que lo haga conforme a esta palabra? ¿Dónde está esa iglesia? Pero si usted mira que no encuentra esa iglesia, y luego pregúntese, ¿por qué lo tienen aquí a nosotros? Por ese tema, señor. Ese mismo tema. Es lo más que ellos mencionan. Vamos al capítulo 6. El 5 termina, ¿verdad? Allí con Gamaliel intercediendo, diciendo: no vaya a ser que nos hallemos peleando en contra de Dios. Y ya le voy a decir por qué. ¿Cuál es el miedo de esta gente hoy del gobierno de Nicaragua? Ya le voy a decir por qué. Y se lo voy a leer terminando allí en el capítulo 5, fíjese. Sí, Señor. Ellos se suponen que esto va a pasar igual que un tal fulano de tal. Es correcto, que el fulano vino. Ya, fíjese. Todo está registrado aquí. Oiga lo que dice Gamaliel. Sí, verso 34. Oiga lo que dice Gamaliel. Entonces, levantándose
En el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varón israelita, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Sí, Señor. Correcto. Aleluya. Amén. Y convinieron con él llamándolo a los apóstoles. Después de azotarlo, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Correcto. ¿Ves? Amenazado. ¿Cuál era el miedo? El miedo de ellos era de que fuera como Judas el Galileo o como Teudas, fuera también Pedro. Pero toda esa gente que vinieron antes pareciendo con estos hombres, venía hablando de que venía algo real. Porque siempre hay señales antes de poder llegar a la ciudad o a algún lugar. Y Dios lo primero que manda son señales. Hombres reuniendo un pueblo alrededor de él, pero todo eso se desvanece. Correcto. Pero llega el tiempo que tiene que aparecer uno siendo real, y eso no va a poder ser destruido porque es Dios el que lo unió. Y con toda seguridad, hermano, siendo esta la palabra de Dios, esto no lo podrán destruir. Correcto. Y ese es el miedo. No es hacer que suceda como lo que sucedió allá con tal hombre en tal tiempo. Y no es hacer que suceda como tal hombre que reunió tanta gente y se suicidaron. Ajá. Y ese es el miedo de ellos. Y no se dan cuenta que todo eso que ellos dicen está en la Escritura también. Sí, amén. Amén. Y ahora mire el 6. Gloria sea el nombre del Señor. Verso 7. Nosotros podríamos leer todo el 6, es cortito, ¿verdad? Todo el capítulo 6. Sí. Es cortito, lo vamos a leer rápidamente. En aquellos días, verso 1, ¿verdad? Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, mira, Pedro, apóstoles, las viudas están siendo desatendidas. Querían que Pedro tuviera en todo eso. No dijo, no podemos estar, nosotros estamos aquí para predicar la palabra, no para estar viendo aquí lo que necesita la gente. Así que aquí vamos a escoger hombres diáconos, hombres competentes que puedan llevar este caso. Correcto. Señor. Entonces los 12 convocaron a la multitud, los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, se van a buscar hombres para que hagan el trabajo. Una vez que nosotros salgamos libres de aquí, no vamos a ir ahí a estar atendiendo gente. No, hermano. Nosotros vamos a buscar nuestro quehacer, Más en la palabra. que es la oración y en la palabra de Dios. A Aleluya. la gente, me palabra.
agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamadas de los Libertos y de los Sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Mire, no podían resistir al espíritu con que hablaba. Sí. No podían resistir a Esteban ni la sabiduría de él. Ahora a este lo pusieron como uno de los diáconos, al primero que eligieron, ahora ya deben en contra de él, los cuales Hechos 7. Vaya, a darle muerte a Esteban. Porque ahora como Pedro no está con el dinero, sino que el que está en otro, ahora ese es el que van a perseguir. Bueno, pues, tremendo es. Variedad. Ahora viene en contra de los 7. Aleluya. Ahora viene en contra de esta gente. Y ahora usted sabe que el capítulo 7, para no, ¿verdad?, tardarles mucho allí, ya sabemos de que allí donde venimos nosotros y podemos ver, ¿verdad?, ahí en el verso 54, lo cual es Esteban siendo un mártir. Ahí viene la muerte. ¿Por qué razón? Hubo celo. Porque se paró por la palabra. Sí, señor. Vivió las cosas en común. Sí. Era quien estaba atendiendo a la gente. Sí. Pero ahí estaban con celo los demás. Correcto. Y usted sabe ahí como en el capítulo 8, como Saulo ahí venía y estaba consintiendo en la muerte de Esteban, ¿verdad? Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución, oiga el 8, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Tremendo, Señor. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Qué persecución había, hermano! Fuerte. Sí, señor. Sí, Ojalá, señor. hermano, haya uno de esa gente que está aprendiendo a los santos de Dios que sean salvos. Porque Pablo alcanzó después, se encontró con la columna de fuego. Después, con toda la... Aleluya. Correcto. Señor. Capítulo 8. Seguimos, ¿verdad? Aquí en el capítulo 8 vemos una promesa que el mensajero dijo. Que el mensajero dijo de que una promesa que no se ha visto todavía es un traslado, el traslado de Felipe. Sí. También podemos ver gente que con el dinero quiere comprar el poder de Dios. Ahí en el capítulo 8 ustedes pueden leerlo todo después. Pero aquí tenemos una promesa del traslado de Felipe. Aleluya. Que Felipe estaba en una reunión y Dios lo quiere donde un eunuco que necesita saber de Dios. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, el verso 26, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Volví a sentado en un carro y leyendo el profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí hay una promesa de un traslado de Felipe de un lugar hacia otro. Señor, amén. El 9 viene hablando de la conversión de Saulo. Amén. Correcto. Ahora Saulo, en virtud de ser uno que trae la persecución, más bien va a ser ahora ya perseguido por causa de la palabra de Dios. Cierto. Aleluya.
Esto es el 9. Sí. En el capítulo 10, sabemos claramente que allí Pedro, ¿verdad?, está yendo a visitar a Cornelio. Ajá. Porque es allí donde viene a recibir, ¿verdad?, el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Para darle el mensaje a los gentiles. A través de Pedro. Correcto, a través de Pedro. Pablo solo dije el 9, la conversión. Pero el 10, Pedro sigue, ¿verdad?, con su ministerio. Cuando Dios viene, ¿verdad?, y le mostró la visión, ¿verdad?, de los lienzos. Cuando el ángel vino y bajó y le dijo que fuera allá de donde los gentiles. Porque Dios no hacía excepción de personas. Sí, amén. Ahora, en el capítulo 11, nosotros podemos ver claramente cuando estaban, ¿verdad?, aquí en la disputa de la circuncisión. Ajá. Correcto. Aquí en el capítulo 11, él comienza a contar aquí en el versículo 5, ¿verdad?, de lo que cuando él estaba orando y vio la visión, ¿verdad?, de las 4 puntas debajo del cielo y que venían ante él, ¿verdad?, aquel gran lienzo que venía y descendía. Ajá. Correcto. Y que Dios vino y le dijo, mata y come. Amén. Sí, amén. Correcto. Luego nosotros podemos ver, ahí, ¿verdad?, seguido está la escritura de Saulo, ¿verdad?, llegando a Antioquía, donde ya allí, ¿verdad?, están hablando a los griegos, anunciándole el evangelio del Señor Jesús. Y todo eso está en el versículo 11. Bueno, estoy dando solamente una pasada rápida. En el capítulo 12, entonces Herodes echó manos a alguno de la iglesia para maltratarle. Sí. 12:1. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ah. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo desde la Pascua, después de la Pascua. Tremendo. Ya sabemos que la Pascua, ¿verdad?, es en abril. El mes de abril. Sí. Entonces aquí podemos ver a Herodes Señor. haciendo esto todavía con Pedro, Sí. con la persecución Sí. de la iglesia. Pero para esto ya sabemos de que ya Pablo tuvo la conversión para él venir a ser el apóstol y profeta para la edad de Éfeso. Sí. Señor. Pero usted sabe de que una edad se entrelaza hasta la otra. Y aquí podemos ver que todavía sigue la persecución de Pedro, los discípulos. En el capítulo 12 y en el capítulo que sigue, ya está por volverse el evangelio hacia los gentiles. Señor. En el capítulo 13, porque la palabra tenía que ser predicada primeramente a los judíos, pero por causa de que los judíos habían rechazado la palabra, entonces el evangelio se volvería a los gentiles. Sí, señor, amén. Sí. Y entonces estamos viendo a Herodes
encargándose de prisionar y perseguir a la iglesia de Dios. Aleluya. Sí, Señor, amén. Correcto. Ya luego nosotros miramos en el 20 la muerte de Herodes, cómo llega a morir, cómo expira, engusanado. Pero luego venimos al capítulo 13. Y solo rápidamente para que usted vea. Y el verso 46. Verso 45. 13:45. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos. Oiga, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Demetrio, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aleluya. Allá en el capítulo 13, el evangelio se está yendo a los gentiles. Señor. En el capítulo 12 vemos donde están prendiendo a Pedro. Pero en el capítulo 13, el evangelio ya se está yendo a los gentiles. Pero ahora sabemos que así como el evangelio, los judíos se lo trajeron a los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos. Amén. Entonces se necesita una persecución de los gentiles para que luego ellos vengan y rechacen el evangelio, porque ahora la gracia era para los gentiles. Y siendo que los gentiles la han rechazado, entonces el evangelio está por cruzar a los judíos. Aleluya. ¿Cómo lo sabemos? Porque los gobernadores están prendiendo a la iglesia. Y esparciéndola. La están esparciendo. No la quieren. No la quieren, no le están dando oportunidad de libertad de culto. Correcto. Porque su hora ha llegado a su fin. Porque la Odisea está llegando a su consumación. Aleluya. Entonces allí donde nosotros podemos ver por su palabra que el evangelio está cerca de nosotros. No falta mucho tiempo, hermano. No, Señor. Cuidadito. Y allí hasta el 13, hasta donde regresa el evangelio, ¿verdad? A los gentiles, lo cual hoy es de los gentiles, a los judíos. Sí. Entonces donde nosotros podemos ver por su palabra que este evangelio ya está cerca de pasar a los judíos. Sí. Y está terminando de comprender a Pedro. Ahí es. Ahí Y termina. lo ponen bien custodiado. Sí. Allí el evangelio está terminando. Pedro, su ministerio ya Hasta ahí llega. está finalizando. Ahora se va a ver el ministerio solo de Pablo. Para los gentiles, otro pueblo. Pero Pablo ya es otro apóstol y profeta. Para otra raza. Ya ahora para los gentiles. Sí. Pedro también fue un predicador para los gentiles. Sí. Porque él dijo que como Dios había escogido que los gentiles oyesen por su boca y creyesen la palabra de Dios. Aleluya. Pedro también le habló a los gentiles. Pero vea bien de que Pedro era un profeta y Pablo era un profeta. Pero el que se determina como profeta para la edad de Éfeso, para la edad gentil, es Pablo, no Pedro. Pero Pedro es el profeta que viene después, cuando en Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y tienen esa experiencia. Entonces nosotros tenemos en mente hasta dónde llega Pedro y luego hasta dónde el que sigue después de Pedro. Cierto. Y Pablo recibe su conversión en esa edad mientras Pedro está ministrando. Sí, Señor, Señor, amén. Entonces, ¿qué hora es en el reloj de Dios? Ajá. Y eso es lo que odia Satanás. Es la revelación de los hechos del Espíritu Santo. Correcto. Esas son las acusaciones que nos tienen en esta hora nosotros. Y nosotros debemos sentirnos gozosos, bienaventurados. Aleluya. Porque falsamente nos están acusando. Debemos sentirnos gozosos en esta hora. Sí, Y Señor. con seguridad, si Pedro salió libre y todos ellos salían libres, también nosotros saldremos libres. Aleluya. Porque eso es Pentecostés. Aleluya, Señor. Que les bendiga. Vamos a bajar hasta allí en esta hora. Gloria, gloria a Dios. Vamos, Padre. Aleluya, sí, Señor. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ayudó, ¿verdad? El Señor Señor, fuerza y declaro la verdad. a predicar la palabra, ¿verdad? Aunque Sí, hermano.
fónica, ¿verdad? La voz, pero la verdad es que si el pueblo escuchó, pues me gozo en eso. Aleluya. Oremos, Padre Celestial. Gracias te doy, Dios mío. Padre Santo de la gloria. Señor, no hay suficiente tiempo, Padre mío, para hablar de todas estas verdades. Señor de la gloria, no hay suficiente tiempo, Padre mío, porque todavía, amado Dios de la gloria, con corto, Señor Jesús, toqué la orilla, Padre eterno, la gloria de lo que es esta palabra, Señor. Pero yo te pido, Padre mío, que sea una bendición para el pueblo. Y esto le va a ayudar a ellos, Padre, para escudriñar el libro de los hechos, Señor. Bendícelos, amado Dios. Dale fuerza, Dios mío, la gloria. Ayúdalos, Padre, guárdalos, amado Dios. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú los protejas, Padre. No te pido que le quites las pruebas, Señor, sino que dale más de ellas, Padre. Pero juntamente con las pruebas, la salida. Gracias, Señor. Y aquí estamos nosotros, Padre, esperando en ti, amado Dios. Recordando, Señor, el sueño de nuestra hermana Ruth, Padre mío, y otro sueño, Dios mío, de nuestra hermana Nielka, Padre mío, y tu palabra dice que 2 o 3 testigos cortan tu verdad, Señor, y lo cual hay una fecha determinada, Padre eterno. Y ahora, Señor, estamos esperando, Dios mío, la gloria, que tú, Dios mío, ese sueño lo convierta en una visión, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Guárdanos, Señor, en esta noche, y estamos esperando en ti, amado Dios, que tú nos protejas en el camino, Padre, la gloria, por donde nosotros andemos, amado Dios, donde nosotros estemos, Dios mío, esperamos tu protección, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, Dios. Amén. Dios le bendiga.